Era el invierno del 2020. En la ciudad de Villa Alemana, región de Valparaíso, una adolescente desaparecía sin dejar rastro. Se llamaba Ámbar Cornejo y tenía solo 16 años. Lo que parecía otro caso de extravío, rápidamente se convirtió en una pesadilla nacional. Esta es la historia de una joven que gritó por ayuda en silencio y a la que nadie escuchó a tiempo. Hola, soy Marcela Busto y esto es Artículo 391. Ámbar nació el 4 de febrero de 2004. Desde muy pequeña su vida estuvo marcada por la inestabilidad, violencia doméstica, abandono parental y un entorno familiar caótico. Durante sus últimos años vivió en diferentes casas, entre ellas la de su tía Maritza García en Villa Alemana, quien se había convertido en una figura de contención para ella. Hugo Bustamante tenía un pasado espeluznante. En el año 2005 fue condenado a 27 años de prisión por el doble homicidio de su pareja y del hijo de ella. Tras cometer los crímenes, ocultó los cuerpos dentro de un tambor relleno con cemento. Por eso la prensa chilena lo apodó el psicópata del tambor. En 2016, y gracias a beneficios judiciales por buena conducta, Bustamante fue puesto en libertad condicional. El informe psicosocial advertía que no estaba rehabilitado. Sin embargo, volvió a la calle y volvió a matar. Pero, ¿cómo es que un hombre que había cometido un doble homicidio tan brutal logró salir de prisión tras solo 11 años de condena? ¿Qué ocurrió en los pasillos del sistema judicial que permitió que Hugo Bustamante volviera a caminar libre por las calles? Luego de 11 años tras las rejas, Bustamante solicitó su libertad condicional. Contaba con informes de buena conducta y un plan de reinserción. Lo sorprendente es que el Tribunal de Libertad Condicional de Valparaíso acogió su solicitud basándose únicamente en aspectos formales. El voto decisivo fue entregado por la jueza Silvana Donoso, quien en ese momento presidía la comisión. El tribunal ni siquiera consideró informes psiquiátricos de profundidad y en lugar de rechazar por peligro social, se amparó en el cumplimiento mínimo de requisitos. Lo más grave, la Gendarmería había advertido en un informe que Bustamante no estaba rehabilitado, que tenía serios indicios de riesgo de reincidencia, que no existía un cambio estructural en su personalidad. Pero aún así, la libertad fue concedida. Nadie apeló, y en silencio un psicópata volvió a su casa, volvió a su círculo, volvió con Denise Llanos. El 29 de julio de 2020, Ámbar salió de la casa de su tía para dirigirse a la vivienda de su madre. Denise le había prometido entregarle dinero de la pensión alimenticia que recibía del padre de Ámbar. Nunca más se le vio con vida. Pasaron las horas, luego los días. Maritza García notó de inmediato que algo no andaba bien. Llamó, preguntó y buscó. Incluso fue hasta la casa de Denise y Bustamante. Nadie le abría la puerta. Presentó una denuncia por presunta desgracia y la angustia crecía. La PDI comenzó a investigar. Al ingresar a la casa de Denise, notaron algo extraño. Todo estaba muy limpio, demasiado. El living, el baño, incluso las herramientas en el patio, como si alguien hubiera intentado borrar huellas. Fue entonces cuando un perro policial alertó a los detectives de un sitio en particular. Era un piso de madera recientemente movido. Al levantarlo, encontraron tierra removida y un olor penetrante e inconfundible. Llegaste. Debajo de la casa, oculto dentro de una caja, estaba el cuerpo de Ámbar. Había sido brutalmente golpeada, estrangulada y descuartizada. Tenía rastros de abuso sexual. La investigación reveló que Hugo Bustamante había planeado el crimen con días de anticipación. En su celular, la policía encontró búsquedas en Google de cómo matar sin dejar rastros y formas de tortura. Además, había borrado mensajes que había intercambiado con Denise, pero algunos fueron recuperados.
Se supo que Ámbar fue recibida por su madre y luego entregada a Bustamante. La joven trató de resistirse, pero fue reducida a golpes. Luego fue violada y asesinada. Bustamante escondió el cuerpo bajo la casa con ayuda de Denise, quien también envió a su hijo a otra vivienda para evitar testigos. Lo más devastador fue saber que Ámbar había pedido ayuda. Había confidenciado a amigas que temía por su vida, que Hugo había intentado hacerle cosas raras. Una de sus amigas incluso declaró que Ámbar le dijo que si no volvía algún día, que sospechara de él. Había advertencias, pero nadie actuó a tiempo. Él estuvo un par de noches en el departamento y Ámbar vivía muy asustada. En las noches ya se encerraba y decía que pescaba un cuchillo y lo tenía cerca por cualquier cosa. ¿Ella dormía así? Sí, dormía asustada. Al principio, Denise Llanos fue tratada como testigo. Afirmaba no saber nada, pero su actitud fría y evasiva levantó sospechas. Cuando la PDI accedió a sus mensajes, todo cambió. Fue arrestada y formalizada por parricidio. La fiscalía presentó pruebas de que ayudó a Bustamante a encubrir el crimen y que actuó con conocimiento de causa. Incluso se mencionó que tenía comportamientos manipuladores y frialdad emocional extrema. En el juicio los relatos fueron desgarradores. El fiscal describió con crudeza cómo Ámbar fue atacada, cómo intentó resistirse, cómo fue reducida, asesinada y enterrada. El país entero escuchó esos detalles con horror. El 9 de julio de 2020 y concertados previamente con ese fin, los imputados Hugo Bustamante Pérez y Denise Llanos Lascano resolvieron dar muerte a la hija mayor de esta, Ámbar Cornejo, de 16 años de edad. Y una vez en el interior de la casa, colaboró con Hugo Bustamante en la contención y reducción de su hija hasta lograr inmovilizarla y dejarla en el dormitorio del inmueble, luego de lo cual ambos imputados esperaron el regreso de Daniel. El 7 de diciembre de 2021, Hugo Bustamante fue condenado a presidio perpetuo calificado, al igual que Denise Llanos. Esto significa que ambos deberán pasar al menos 40 años en la cárcel antes de poder solicitar beneficios. Tras la muerte de Ámbar, la jueza Silvana Donoso, quien dejó libre a Bustamante en el año 2016, fue fuertemente cuestionada. Se pidió su destitución, hubo protestas, el país entero exigía explicaciones. El caso se convirtió en un símbolo del fracaso judicial. En el Congreso se impulsaron reformas a la Ley de Libertades Condicionales, incluyendo la obligación de considerar el riesgo de reincidencia, peritajes psicológicos exhaustivos y prohibiciones específicas para crímenes de alta violencia, pero para Ámbar ya era demasiado tarde. Este caso abrió una herida profunda en la sociedad chilena. ¿Cómo fue posible que un asesino liberado volviera a matar? ¿Cómo pudo una madre entregar a su hija a un monstruo? ¿Qué falló? Hubo protestas, reportajes y debates en el Congreso. El caso Ámbar llevó a revisar las condiciones de libertad condicional en Chile. Se generaron cambios legislativos, pero para muchos fueron tardíos. A los pocos días de su detención, mientras aún se procesaban las pericias forenses y se tejían las redes del caso judicial, ocurrió algo que volvió a sacudir a la opinión pública. Hugo Bustamante aceptó una entrevista con la periodista Paulina de Allende Salazar, desde el interior del centro penitenciario donde se encontraba recluido. ¿Qué significa eso? Es tu declaración ¿De qué? del año 96. Es tu declaración por él Ya, con la Isa. y es la declaración por él. Ya. Ellos nunca salieron de Covadonga hace 4 años. ¿No? ¿No? Nunca salieron de Covadonga. ¿Cuándo estuvieron en Covadonga? Tú dices que estuvieron en Covadonga hace 4 años. Y saben. ¿Y ahí? Vengo, Hugo, porque yo te dije que iba a averiguar todo lo que pudiera. Cuando tú me diste los nombres me dijiste te tengo un regalo, pero te arrepentiste. Ya. Y no me dijiste nada más. No, yo no pensé que me iba a faltar tu problema. El regalo era que esta noticia nunca se esclareció. Lo cierto es que la PDI no pudo confirmar ningún otro caso ligado directamente a Bustamante, pero la frase quedó ahí, grabada como una sombra permanente, como un eco de que quizás el psicópata del tambor
tenía aún más secretos bajo tierra. Expertos en criminología analizaron sus palabras, lo describieron como un sujeto manipulador, con rasgos psicopáticos evidentes, frialdad emocional, egocentrismo, insensibilidad ante el dolor ajeno y una tendencia a cosificar a sus víctimas. Sea como sea, la entrevista quedó como una pieza clave en la dimensión más profunda del caso, la mente de un asesino reincidente que nunca debió haber salido de la cárcel. Hoy, su rostro sigue presente en marchas, murales y velatones. Su historia merece ser recordada, no solo por el dolor, sino por el deber de cambiar.